que ellos se corren para el otro. Si ustedes ven, da la casualidad que después se les corren detrás los proxenetas, porque la calle más famosa de prostíbulos de Buenos Aires fue la Valle, entre Rodríguez Peña y Junín, especialmente entre Riobamba y Junín. Ahí casi todas las casas eran prostíbulos, y era conocida en la ciudad de Buenos Aires como la calle de la sangre y las lágrimas, por la situación que vivían las mujeres que ahí estaban internadas en esos prostíbulos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estos judíos declaran que los traficantes son impuros, les cierran el acceso a todas las organizaciones judías, ya fueran teatros, las sinagogas y el cementerio. Para los judíos el tema de la muerte es muy importante, sobre todo para los observantes. Tenían que tener un lugar donde enterrarse. En la década del 90 habían llegado a Argentina los que fueron los capos de la mafia judía. Luis Migdal, que además de ser tratante de mujeres era contrabandista, y Trauman, Noel Trauman, que fue el que va a crear la Sociedad Varsovia, que es la antecesora de la Suite Migdal. La Suite Migdal fue la más grande de las mafias de la trata. En la Argentina no fue la única trata que operó la judía. Estaba la trata italiana, que nadie la conoce, porque el gobierno italiano los controlaba mucho a los traficantes italianos. Entonces, ¿qué hacían? Sacaban las mujeres a Francia, de Francia las llevaban a Egipto, a Túnez, a Malta, y de ahí las traían para Buenos Aires. La otra mafia que funcionaba era la Milieu, que era la de los apaches, la mafia francesa, la marsellesa, que esa no tenía un nivel de organización como tuvo la mafia judía, que era jerárquica. Los apaches eran delincuentes comunes que traficaban con distintas cosas, podía ser droga, podían robar, podían contrabandear, y un día se dieron cuenta que explotar mujeres era un negocio redondito. No es tan conocida justamente la mafia francesa, porque la mafia judía, como los mismos judíos, sus mismos paisanos le hacían la guerra, la pusieron en la prensa a la mafia judía y le hicieron conocer más. La mafia francesa pasó sin pena ni gloria. ¿Y la mafia rusa? La mafia rusa es la mafia judía. Mafia polaca o mafia rusa. ¿De Rusia? Donde eran católicos ortodoxos. No, pero no hubo una mafia de prostitución. Entonces, este panorama, a mí me llama la atención una cosa, es decir, no hubo una mafia árabe que digamos, ponderara al Islam. Y sin embargo hubo una mafia de prostitución judía, católica, cristiana, apostólica y ortodoxa católica. Eran los rusos y muchas. Franceses eran católicos también. Franceses eran católicos, pero son mafias distintas. Una cosa es la mafia... A ver, no, eran católicos. A ver, estos no eran nada. Estos lo que eran lúmpenes. Serían católicos, protestantes, no importa, eran lúmpenes. Eran elementos marginales que lo que les preocupaba, los marselleses, los franceses. Lo que les importaba era el rédito que sacaban de sus operaciones por cualquier vía delictiva con la que se encontraran. Ellos eran proxenetas porque era un extraordinario negocio. Entonces les convenía más eso que ir a asaltar, pero no tenía ningún inconveniente en ir a asaltar a otra persona o contrabandear con drogas, con lo que fuere. Eran delincuentes hechos y derechos. En cambio, los proxenetas judíos, la trata judía, si bien estuvo involucrada en el contrabando y estuvo involucrada en el tráfico de drogas, se dedicaba a las mujeres, se dedicaba a traer mujeres. Las traían acá y las traían a otros lugares de América también. El principal lugar era Buenos Aires. También comerciaban con Río de Janeiro, que era un gran prostíbulo a cielo abierto, pero en general las mujeres entraban por Buenos Aires y después iban a parar al Río de Janeiro. Porque acá en Buenos Aires había una manía, se querían mujeres muy jóvenes. Entonces las chicas llegaban, muchas llegaban siendo menores de edad. Cuando eran menores de edad las bajaban en Montevideo, las llevaban por el río Uruguay hasta Entre Ríos y después de Entre Ríos las volvían acá a Buenos Aires. Y estas chicas se desgastaban rápidamente. Entonces, tenían algunos desembarcaderos en el Delta directamente, no en el puerto de Buenos Aires, sino en el Delta. En el Delta. Claro, yo sé que uno de los lugares a donde iban era Colón. Claro, las bajaban mucho por Colón, y también dicen por Concordia, pero Concordia no da sobre el río, ¿no? Sí. ¿Da sobre el río? Bueno, Concordia y Colón eran dos lugares donde las desembarcaban, pero no iban por un barco, iban llevándolas a medianoche. Igual, las autoridades de inmigración, todo se lo hacía a la vista gorda, así que todos sabían. La pasaban a veleros más chicos. Claro. Para entrar. Todo lo que les pasaría desplazaban, carne del día les pasaría desplazaban, carne del día en la travesía.
puedo decir lo que pasaba con las chicas que traían la mafia francesa. Los franceses las enganchaban en Francia. Las francesas en general eran todas prostitutas las que venían. Las enganchaban, las convencían, porque eran muy refinados en su perversión los franceses, cosa que los judíos polacos eran más al pan pan y al vino vino. Las convencían, las enamoraban, las traían en barcos que debían salir de Marsella, porque por ejemplo el puerto de Le Havre era cerradísimo, custodiaba mucho, evitaba que salieran mujeres para la trata en América. Entonces las traían escondidas, ¿dónde? Escondidas en los tubos de ventilación, en las calderas que estaban apagadas, o en los cofres donde estaban los botes salvavidas. Esas chicas estaban todo el día escondidas y a la noche las sacaban a cubierta para que tomaran un poco de aire. Hubo un periodista que se llamó Albert Londres, que era francés y que viajó acá a la Argentina acompañando a un proxeneta francés, Le Bleu, de apellido, que vino a Buenos Aires a ajustar cuentas con una mujer que le proveía mujeres. A él le contó un proxeneta que vivía en Buenos Aires pero había ido circunstancialmente a Francia, le contó esta historia. Me encontraba en la terraza del Café Napolitano, estaba sentado. La chica pasó, la invité a sentarse. Estaba mal vestida, tenía los zapatos gastados. En el acto me di cuenta que era una pobrecita y que ni siquiera debería poder planear con 15 minutos de anticipación sus comidas. La llevé a cenar, me ocupé de ella, estaba enferma, tenía sarna. Al día siguiente la llevé al médico. Parecía tener una buena mentalidad, es decir, dócil, para nada feminista. Le compré 2 camisas porque solo tenía una, 2 vestidos, medias, zapatos. Le daba de comer al mediodía y a la noche. Imagínense lo contenta que estaba. Un buen día le dije que me iba. Tendría que ver cómo lloraba. Me preguntó por qué me iba. Le dije que me iba de remonta. De remonta iba a ir a buscar mujeres para la trata. Todo lo que era la remonta. La chica era una prostituta, sabía. Entonces, ¿cómo termina la historia? La historia termina que él le dice, bueno, si querés, venite a Buenos Aires, porque vas a trabajar de lo mismo que trabajas acá, pero allá vas a ser una bacana. Las chicas aceptaban, eran prostitutas allá, venían. Ahora, eso no quiere decir que si una mujer que se moría de hambre allá, aceptara venir acá por libre albedrío. Venía porque tenía hambre y porque la pasaba muy mal. Era una prostituta que allá no ganaba lo suficiente como para poder mantenerse en condiciones de alimentarse ya, nada, digamos de vestirse, de alimentarse. Y que simplemente no tenía más recursos que prostituirse. Allá también. Claro, se prostituía porque no tenían trabajo. Entonces venían acá y el proxeneta francés, ¿qué hacía? Ellos se consideraban que eran unos salvadores de estas mujeres. Ellos decían, pero nosotras las cuidamos, les enseñamos a tener buen gusto, les enseñamos a ahorrar dinero, les enseñamos a que les envíen dinero a las familias, a que no se droguen. Las prostitutas francesas se drogaban menos. Les enseñamos a que no tengan relaciones con otras mujeres, que no sean lesbianas. Ponían a trabajar en un burdel. Cuidaban el material. Cuidaban el material. Además eran unos expertos. Ellos calculaban muy bien la erogación que iban a hacer y los beneficios que iban a recibir. No estaban organizados jerárquicamente como otra mafia. Tenían un código de honor severo. Si caían presos, por más que los torturaran, no delataban a nadie, no daban ningún nombre. Y contribuían con un fondo común a ayudar a evadir a otros proxenetas que habían caído presos y habían ido a parar a la Cayena. Entonces permanentemente estaban librando gente que estaba en el penal de Cayena, en las islas, y los volvían a incorporar acá en Buenos Aires al proxenetismo, y acá volvían a viajar a Francia. Bueno, era un círculo vicioso. Con la única entidad pública que ellos tenían relaciones era con la policía. A la policía la coimeaban porque era indispensable, pero no era como la mafia judía que pagaba a los políticos y a los jueces. Ellos no, ellos únicamente se entendían con la policía. Siempre tuvieron una característica más marginal, no estaban dentro de la sociedad como gente decente, que es lo que sí hacía la mafia judía.